tardes. Bienvenidos a la segunda sesión de la Sala 1 del Congreso. El cómo está organizada esta sesión es igual que otras anteriores. Hay 10 minutos de presentación por parte de los ponentes y en eso vamos a ser muy estrictos. Y las preguntas serán al final de la sesión. A continuación de esta sesión habrá otro acto aquí y, por tanto, tenemos que ser puntuales. Yo soy Eloy García Calvo y, bueno, preséntate tú, que sabes. Sí, gracias, Eloy. Yo soy Alberto El Villar, que soy el otro co-moderador de la sala. Y, bueno, pues lo que ha dicho mi compañero. Vamos. Quería añadir respecto a la visita, la organización nos dice que os recordemos que la visita a la Alhambra solo se puede hacer teniendo la acreditación y llevando la entrada y obligatoriamente un DNI o un pasaporte para que nos permitan entrar. Que tiene que ir asociada. Claro. La entrada es nominativa. Claro. O sea, que no vale que te dejen la entrada de otro. ¿O esa entrada pone el DNI o no? Bien, comenzamos entonces la sesión, Alberto. Sí, bueno, pues vamos a comenzar sin más dilación con la primera ponente, que es Marta Campabadal, creo que lo he dicho bien, de acuerdo con ecosistemas sostenibles en la reutilización de aguas, proyecto DAPCLEAN. Marta es ingeniera química por la Universidad Politécnica de Barcelona, tiene un posgrado en proyectos de reutilización y desalinización de aguas, también por la Universidad Politécnica de Cataluña. Su carrera profesional se ha desarrollado en el campo de la depuración de aguas residuales, donde ha realizado labores de jefatura de DARES y soporte de explotación y confección de proyectos para la Administración Pública, siempre en el área técnica. Actualmente forma parte del equipo de I+D+I de GS y NIMA, participando en el desarrollo de proyectos innovadores relacionados con el ciclo integral del agua. Marta, adelante, 10 minutos, te ruego. Hola, buenas tardes. Ante todo, muchas gracias a EDIR por invitarnos a participar en este congreso y muchas gracias a los aquí presentes, porque es una hora complicada, así que intentaré ser dinámica y no dormiros demasiado. Bueno, pues hoy os vengo a explicar el proyecto DAPCLEAN, Ecosistemas Sostenibles en la Reutilización de Aguas, o cómo utilizar métodos ecológicos para paliar episodios de eutrofización en aguas regeneradas. Os pongo en antecedentes. El Quiñón es una urbanización que tiene un laguito que se abastece de agua regenerada de la depuradora del Quiñón, que lleva GS y NIMA desde el 2018. Y es un lago que, aparte de ser ornamental, funciona como ecosistema para varias especies animales y vegetales, pero también funciona como riego del parque circundante y si hubiera un incendio, el agua se utilizaría para apagar el incendio. Es un agua que se abastece de agua regenerada, es un lago que se abastece de agua regenerada, pero normalmente en invierno no recibe mucho caudal, es más bien en verano, porque los temas de evaporación del agua. Y, como veis, los meses de julio y agosto es cuando más caudal recibe. En 2018, el primer verano que estábamos explotando esta depuradora y que llevábamos agua regenerada al lago, pasó que, como el agua tenía aún algo de fósforo y nitrógeno, junto con la alta incidencia solar y la baja tasa de renovación que tiene, pues se produjo un episodio muy fuerte de eutrofización, como podéis ver en las imágenes. La eutrofización, por si no lo sabéis, es un crecimiento descontrolado de algas que puede representar un peligro para las especies que habitan en el medio acuático, además del impacto visual y de inutilizar el agua para riego y para los incendios. Total, que lo que se hizo fue ir a dosificar reactivos, hipoclorito de cloro, de hipoclorito, reductores de pH y alguicidas. Además, se instaló un sistema de aireación en el centro del lago para evitar la estratificación térmica. Y funcionó. Entonces, ¿por qué os explico todo esto? Porque
el origen de este estudio es muy chulo porque es completamente método científico. Está basado en el empirismo puro y duro, ¿no? En el verano del 2019, en la primavera, había una zona del lago que el agua estaba limpita y había unos peces que parecían alimentarse de algo. Y la jefa de planta cogió una muestra y entonces vimos que estaba lleno de bichitos. Lo llevamos al laboratorio, se miró por microscopio y vimos que estaba lleno de pulga de agua o la Daphnia magna. Entonces, la Daphnia es un buen indicador de la cadena trófica. Uy. La Daphnia es un buen indicador de la cadena trófica, pero es que además sirve de alimento para los peces y lo mejor de todo es que mirando bibliografía nos dimos cuenta que es un supresor de cianobacterias, es decir, que se puede alimentar de algas, lo cual es interesante. Así que decidimos intentar reproducir la Daphnia en cautividad, en laboratorio, para poder irla dosificando en el lago, con el objetivo de ver si se pudieran sustituir los reactivos que se dosificaban para paliar los episodios de eutrofización. Y así usar un método más ecológico, ¿no? A ver si funciona el láser. Bueno, lo normal es el agua de la depuradora pasa por un proceso de filtración, luego por desinfección, se clora, se bombea al lago y luego pues se tiran los reactivos para que no crezcan algas. Pues nuestro objetivo sería ver si podemos sustituir los reactivos por los microorganismos filtrantes de algas, ¿vale? ¿Qué queremos con esto? Pues reducir los costes de mantenimiento, ¿no? Disminuir la manipulación, el transporte y almacenamiento de químicos, aportar alimento para la fauna subacuática y controlar el oxígeno disuelto en el lago. Así que lo que hicimos, pues nos pusimos manos a la obra y empezamos a criar dafnias, pulgas de agua, ¿no? Primero a nivel en una pecerita, ahí fuimos aprendiendo cómo viven, de qué se alimentan, si necesitan agitación, oxígeno, y poco a poco fuimos escalando el estudio hasta llegar a lo que tenemos ahora, que es 1 metro cúbico de agua, que se va manteniendo durante todo el año para que cuando haya un episodio de eutrofización, pues se echen las dafnias al lago. Y entonces, a partir de aquí, lo que queremos hacer es un análisis de cuál es la parte de reactivos que nos ahorramos si utilizamos la dafnia en procesos de eutrofización. Mirad, este es el gráfico donde queda reflejado los reactivos que se dosificaban en el lago para la eutrofización. Como podéis ver, 2018 pues se dosificaba un montón de alguicida, de reductor de pH, y a partir del 2019, de la primavera 2019, que es cuando empezamos a echar dafnias, pues podemos ver que ha disminuido drásticamente el aporte de reactivos al lago. Bueno, a ver, esto es un poco obvio, pero ¿cuáles son las ventajas e inconvenientes? Bueno, pues las ventajas de dosificar reactivos en un episodio de eutrofización es que los resultados son inmediatos. Además, son procesos altamente conocidos y respaldados por estudios, y es un proceso relativamente sencillo. Por contra, no es nada ecológico, además tiene sus riesgos en el transporte y en la manipulación. Son químicos. Si pudiéramos sustituir los reactivos por pulga de agua, pues es un coste de mantenimiento mucho más bajo, es un método ecológico, con lo cual se reduce la huella de carbono, no tiene riesgos para los trabajadores y no tenemos problemas con el transporte. Lo que pasa es que los resultados no son inmediatos, ni mucho menos, son a medio plazo. No estamos evitando, en el caso de estudio del que estoy hablando, no estamos evitando del todo la dosificación de reactivos. Estamos en ello, estamos estudiando, pero no hay muchos estudios que respalden. Y los organismos, ya sabemos, son seres vivos que cualquier cambio brusco pueden desaparecer, ¿no? Tiene su intríngulis, ¿no? Así que para finalizar, estoy siendo súper justa con el tiempo, ¿no? Sí, ¿no? En el Quiñón, en este caso concreto,
No hemos sustituido del todo la dosificación de reactivos, pero nos hemos ahorrado en los últimos 3 años 40.000 euros, que en absoluto parece poco, pero en relativo es mucho porque es una depuradora pequeña. El tema es que hemos hecho un estudio paralelo en otros sitios, en lugares donde la tasa de renovación del lago, del estanque, es más alta. La dosificación de Dafnias tendría que ser muy alta, con lo cual este método estamos viendo que es muy bueno para aguas semiestancadas y que tiene futuro como reductor de la huella de carbono, que es lo que nos interesa al fin y al cabo. Y nada, muchísimas gracias y para cualquier cosa aquí estoy. Muchas gracias, Marta. Como comentábamos al principio, las preguntas se van a formular al final de la sesión. La siguiente presentación corre a cargo de Guillermo Zaragoza. El título es ¿Pueden los recientes desarrollos en destilación por membranas superar las limitaciones actuales de la concentración de salmuera con energía solar? Guillermo es doctor en física e investigador científico de organismos públicos de investigación, responsable de la unidad de I+D en aplicaciones solares térmicas en la plataforma solar de Almería, que pertenece al CIEMAT. Su investigación principal se centra en la aplicación de energía solar a la desalación, tanto para aplicaciones descentralizadas a pequeña escala, como en el acoplamiento de la desalación con la producción de electricidad termosolar. Guillermo es doctor en física, como decíamos, ha ocupado cargos académicos en la Universidad de Oxford y en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y en la Estación Experimental de la Fundación Cajamar. Tiene una larga trayectoria académica con centenares de artículos, libros y capítulos de libro y amplia experiencia en proyectos internacionales. Imparte docencia en el Máster de Energía Solar en la Universidad de Almería y en cursos de desalación solar organizados por la Sociedad Europea de Desalación. Y es miembro de su comité directivo. Es embajador de la plataforma del agua Water Europe y líder del grupo de trabajo sobre desalación en energías renovables. Tienes 10 minutos cuando quieras. Muchas gracias por la presentación. Muchas gracias a los asistentes, a quienes no puedo ver gracias a estas luces, lo cual está bien porque así no sé cuántos están echando la siesta. Bueno, una rápida presentación. Venimos de la plataforma solar al otro lado de las montañas, es el mayor centro de investigación en energía solar de Europa y trabajamos en desalación solar. Yo concretamente en destilación por membranas. Hemos probado prácticamente todos los sistemas que hay disponibles comercialmente con energía solar, lo hemos probado con energía solar. Y también tenemos unidades de laboratorio para trabajar con membranas o para probar distintas soluciones de aguas que no sean la típica agua de mar. Por si acaso, la destilación por membranas es un proceso evaporativo impulsado por una diferencia de presión a ambos lados de una membrana microporosa e hidrofóbica. Entonces, no pasa el líquido y sí pasa el vapor. O sea que es un material textil que es impermeable y transpirable. Entonces, los poros no filtran los poros. Lo único que hacen es establecer este menisco hidrofóbico para que no pase el líquido. Con lo cual, pues trabajamos con microporos. Todas las ventajas asociadas a trabajar con microporos, que no hay tanto ensuciamiento, no hay por qué usar altas presiones. De hecho, trabajamos con calor a baja temperatura, con muy baja energía, que puede ser calor residual o calor solar. También podemos parar el sistema cuando queramos, a diferencia de la ósmosis inversa. Aquí, como la membrana no se moja, pues podemos tener operación interrumpida. Y es mucho más compacto que los sistemas de desalación térmica normales, estándar, porque funciona con membranas. La debilidad es que no hay investigación, las membranas que usamos no están especialmente hechas para destilación por membranas. Son membranas microporosas para microfiltración, pero se pueden mejorar mucho. De momento, solo a escala de laboratorio. Y luego, pues necesitamos energía para evaporar. Entonces, siempre que necesitas energía para evaporar, intenta recuperar la energía de condensación, el calor latente de condensación. Entonces, desde el principio, pues siempre se han acoplado los módulos con intercambiadores de calor, pero claro, el intercambiador de calor para agua salada es más caro que un módulo que las membranas. Entonces, la investigación
y el desarrollo de destilación por membrana va a módulos que tengan recuperación de calor interna. Y se hace de esta manera, pues como en una MSF, precalentando la alimentación en el condensador para que sea la fuente fría en la cual el vapor condense. Entonces el vapor del evaporador pasa a través de la membrana y condensa precalentando la alimentación. Si tenemos un canal muy largo, este precalentamiento será muy efectivo y entonces hay que aportar muy poca energía aquí. Pero a cambio pues tenemos menos diferencia de temperatura, con lo cual hay menos fuerza impulsora. Entonces hay una especie de trade-off entre energía y productividad. Si es muy eficiente energéticamente, pues producimos menos. Pero bueno, simplemente poner más módulos y ya está. Una alternativa a esto es utilizar el concepto de multiefecto, como en las plantas MED. Entonces aquí el calor latente de condensación se recupera como el calor latente de evaporación. Una serie de efectos en serie, de manera en cascada, a temperatura decreciente, con evaporación, condensación, entonces viene a ser como una planta de destilación multiefecto con membranas en lugar de evaporadores. Bien, en cuanto a los módulos, hay módulos de placa y marco, como estos. Tienen un problema y es que aquí la circulación contracorriente es mucho más complicada en estos, con lo cual la recuperación interna de calor es más difícil. En los módulos en espiral hay mucho mejor contacto entre la corriente caliente y la fría y, por tanto, mucha mejor recuperación de calor interna, mejor propiedades hidráulicas también. Y ya esto es el desarrollo comercial de los módulos en espiral. El avance reciente es hacer como en la ósmosis inversa, múltiples envolventes para que pueda haber varios canales. Toda la membrana se divide en varios canales. En vez de tener un canal único muy largo, pues puedes tener varios más cortos. Y entonces puedes tener más número de canales cortos o menos canales más largos. En fin, juegas con las distintas posibilidades de recuperación de energía, si quieres tener un módulo más eficiente térmicamente o un módulo que produzca más agua. Vale, resultado de la comparación que hemos hecho de todos los módulos comerciales, aquí estamos viendo el flujo de permeado en litros hora metro cuadrado frente al GOR, que es el calor latente necesario para evaporar toda la masa de agua destilada producida comparada con la tasa de calor que se le ha dado, o sea, parecido a un performance ratio, y es inversamente proporcional al calor específico a la energía térmica específica que se consume por metro cúbico de agua producido. Y entonces vemos, pues aquí el trade-off se ve aquí. Si tenemos mucha eficiencia térmica, pues tenemos poca producción. Y si tenemos mucha producción, poca eficiencia térmica. Aquí está la mayoría de los módulos en espiral. Bueno, los mejores funcionan con hueco de aire. Entre la membrana y la lámina de condensación hay aire. Si ese aire se extrae, favorecemos la difusión del vapor y entonces hay más producción. Y esto es lo que vemos en esta configuración que es Vacuum Assisted Air Gap Membrane Distillation. Entonces tenemos mucho más eficiencia térmica y también mucho más producción. Todo esto está hecho con agua de mar, que es nuestra referencia. Comparando con la multiefecto, pues la eficiencia en la multiefecto depende del número de efectos que haya. Entonces, para tener un GOR de unos 14, como veíamos aquí antes, pues necesitaríamos 14 efectos, perdón, como este que vemos aquí, de hecho, necesitaríamos 14 efectos como mínimo. Y eso es bastante complicado en una planta multiefecto. Entonces podemos concluir que el módulo más eficiente térmicamente es el de espiral con 12 canales largos, fabricado por la empresa Aquasteel y operando en esta configuración de Vacuum Assisted Air Gap Membrane Distillation. El vacío se obtiene con una circulación en un efecto Venturi, con lo cual no hace falta una bomba de vacío. Y jugando con las condiciones de operación podemos incluso alcanzar GOR cerca de 17. Esta es la mayor eficiencia térmica que hemos medido en desalación térmica, son 40 kilovatios hora metro cúbico, pero estos son no eléctricos, sino térmicos. O sea, es calor a baja temperatura, no podemos compararlo con los kilovatios hora eléctricos que consume la ósmosis inversa. Para hacer esa comparación habría que venir aquí, y entonces estamos en 0,2, 0,3 kilovatios hora eléctricos, ya digo porque se utiliza el efecto Venturi y no una bomba de vacío. Entonces, esto es para agua de mar.
el Vacuum Assisted Air Gap Membrane Distillation, esa configuración funciona aún mejor con mayor salinidad. Y entonces este es el objetivo. Cuando queremos concentrar salmuera, porque estamos en... Bueno, menciono que el factor de recuperación es bajo porque si tenemos muy buena eficiencia térmica tenemos poca producción. Nuestro objetivo es llegar desde donde la ósmosis ya no puede ir más, que es 70 gramos litro, hasta la concentración. Y entonces, en este hueco entre 70 y 250 gramos litro, tenemos estar espacio para nuevas tecnologías. Y aquí es donde planteamos la destilación por membranas. ¿Qué problema tenemos? ¿Poca recuperación? ¿Vamos a tener poca concentración? Pues para eso lo que hacemos es funcionar en recirculación. Y entonces, la salmuera, o sea, aquí entra la alimentación, se va evaporando, esto se precalienta, luego aquí se evapora, da el destilado y la salmuera que sale la volvemos a meter. Y entonces trabajamos en recirculación para alcanzar mucha mayor concentración, porque el proceso de destilación por membrana es más resistente a la salinidad, está basado en evaporación. La presión de vapor no baja tanto como la salinidad, como sube la presión osmótica. Entonces, bueno, aquí vemos, podemos alcanzar salinidades muy altas, hasta 280 gramos litro. Es cierto que a medida que aumenta la salinidad va a aumentar el consumo específico de energía térmica y de eléctrica también, pero bueno, al final lo que vamos a hacer es integrar a lo largo de todo el proceso. Y tenemos esta curva aquí, porque la mayor parte del agua se produce en condiciones más favorables. Entonces, esta es la integración, esta sería el instantáneo, pero la integración de energía, del consumo de energía térmica es esta. Y esto aquí es donde estamos con salmuera de ósmosis inversa, con 70 gramos litro, para llegar a 280, que es una cifra bastante elevada. Esto lo vamos a comparar con la tecnología de referencia que hay ahora mismo, que es la Osmotically Assisted, ósmosis inversa asistida osmóticamente. Y para una alimentación de 70 gramos litro y una recuperación del 75%, ya, me queda uno. Entonces vemos que es más barata la destilación por membrana en recirculación. Si variamos las condiciones de operación, pues vemos que cuando tenemos agua muy agua más de esa salmuera, o sea, 70 o 125 gramos litro, y queremos un factor de recuperación alto, pues la destilación por membrana funciona bastante mejor. Este es el coste nivelado del agua, funciona bastante mejor que la ósmosis inversa asistida osmóticamente. Con la diferencia de que, mientras que la destilación por membrana son medidas reales, lo de la Osmotically Assisted ARO son modelos que hace falta validar a gran escala. Y con esto pues termino. Y muchas gracias. Muchas gracias, Guillermo, por la presentación. Continúo yo. Bien, la siguiente ponente es Sofía Pastor, bien, que nos va a tratar de la optimización del proceso de pretratamiento mediante membranas recicladas de ultrafiltración y validación de distintos medios filtrantes de la planta desaladora de Alicante. Sofía es graduada en Ingeniería Química por la Universidad de Alicante y en la actualidad está cursando el máster de Ingeniería Industrial, Ingeniería de Innovación en el Departamento de Innovación y Proyectos Estratégicos de SACIR Agua, donde participa activamente en proyectos, entre otros, como Life HI Reward y Misiones SOS Agua 21. Ha participado en diversos proyectos de innovación relacionados con la reutilización de membranas, optimización de pretratamientos de desalinización, filtración, tecnologías de eliminación de emergentes, eliminación boro en agua desalada o brine mining, presentando los resultados de dichos proyectos en varias conferencias. Sofía, tienes 10 minutos. Gracias. Gracias. ¿Se me oye? Vale. Bueno, soy Sofía, como me han presentado, ingeniera del Departamento de Innovación de Proyectos Estratégicos de SACIR Agua. La innovación es una de las características más importantes en nuestra compañía. Siempre intentamos optimizar los recursos y mejorar los procesos. Dentro de las actividades que desarrollamos en el departamento, destaca la de dar soporte a nuestras instalaciones, con el objetivo de poder optimizarlos. Un claro ejemplo de ello son los trabajos que venimos desarrollando a lo largo de estos últimos 2 años en la desaladora Alicante y que hoy vengo a presentaros. Bien, para ponernos un poco en contexto, esta es la desaladora Alicante 2, con una capacidad nominal de 65.800 metros cúbicos día, que fue construida en 2008. Nosotros tenemos un contrato actualmente de operación y mantenimiento
y decidimos instaurar 2 líneas de investigación bien diferenciadas, pero ambas enfocadas en la misma parte del proceso, el pretratamiento, y con un objetivo común, optimizarlo. ¿Por qué? Bien, estas líneas surgen como consecuencia de la calidad del agua que es captada en Alicante, repleta de partículas en suspensión y sólidos, con abundantes arcillas y de tamaño muy pequeño. Para entenderlo mejor, aquí muestro un poco la línea del proceso. Tenemos una toma de agua, no sé si se me oye, si me alejo un poco, pero vale. Una toma de agua mixta con túneles de captación, drenes, toma abierta, seguida de un pretratamiento. 18 filtros a presión que en su interior tienen como medio filtrante arena, con una granulometría entre 0,5 y 1 milímetro, excepto uno de ellos que contiene otro medio comercial. Seguida de esta filtración a presión tenemos una microfiltración de seguridad, filtros de cartucho. A continuación, el agua ya va directamente a los 7 racks de ósmosis inversa con los correspondientes recuperadores de energía. Puesto que el agua para abastecimiento, tenemos una remediación con lechos de calcita. Bien, la primera línea de investigación que nosotros proponemos es el estudio de la viabilidad técnica de membranas recicladas de ultrafiltración. ¿Por qué? Bueno, como sabéis, actualmente los módulos de ósmosis inversa, una vez que son utilizados en el proceso, son directamente desechados, convirtiéndose en un residuo muy costoso de gestionar. Como alternativa, ¿qué proponemos? Pues darle una segunda vida a esos módulos. ¿Cómo? Transformando esas membranas en membranas de ultrafiltración, introduciéndolas en el pretratamiento. ¿Cómo vamos a transformar esas membranas o cómo hemos desarrollado esos procesos de transformación? Bueno, SACIR Agua tuvo la oportunidad de trabajar en un proyecto denominado Life Transformem, donde se trabajó en tanto una transformación pasiva o transformación activa, con el objetivo de eliminar esa capa de poliamida. En función de la concentración de cloro, era posible obtener membranas de nanofiltración o de ultrafiltración. ¿Qué pretendemos? Obtener membranas competitivas, tanto en términos técnicos como económicos. Bien, ¿qué disponemos para realizar este pilotaje? Una planta piloto ubicada en la desaladora de Alicante, que se alimenta con la energía de 20 placas solares. En su interior tenemos membranas que previamente han sido utilizadas en procesos de desalación o desalabración y que se han transformado tal y como indicado. La planta simula el proceso de ultrafiltración, que como sabéis trabaja en ciclos a diferencia de la ósmosis inversa. Modo filtrado, de forward flash y de backwash. Además, para garantizar el correcto funcionamiento, siempre que ha sido necesario y ha habido un incremento acusado de la presión, se han realizado limpiezas químicas. Pero, ¿qué necesitamos nosotros para saber si estas membranas son técnicamente viables o no? Bueno, hemos focalizado el estudio en 3 campos principales. En primer lugar, el efecto sobre el nivel de colmatación, es decir, el estudio de la presión en las membranas, el efecto sobre la calidad de agua y la determinación de la conversión en estas membranas que no son comerciales. Vamos a ver brevemente los resultados de cada uno de ellos. No sé si pasa. Ahora, en cuanto al nivel de colmatación, hemos trabajado a diferentes flujos y a diferentes tiempos. Podemos observar que para tiempos de exposición bajo, tanto para flujos altos como para flujos altos, no se observa un nivel acusado de la presión transmembrana. Mientras que cuando nos vamos a tiempos de exposición más altos y trabajos en continuo, hasta 80 horas, los flujos altos tienen un comportamiento más agresivo, donde hay aumentos de presión. Observamos que el flujo más óptimo es el más alto, pero que aún no se observa un aumento de la presión, que es el de 60 LMH. En cuanto a la calidad de agua, nos hemos centralizado tanto en la turbidez como en el SDI, tal y como se puede observar en las gráficas, con reducciones de hasta el 60 y 80% en turbidez y un 80-90% en SDI. Esto también lo podemos ver en esta imagen, donde tenemos un SDI en la entrada y frente a un SDI en la salida. Por último, hemos determinado la conversión. Como sabéis, es un parámetro muy importante en membranas. En membranas comerciales viene determinado por el fabricante. Nosotros, como son membranas nuevas que hemos transformado, se ha determinado experimentalmente, con valores medios de entre 95,6%. Aquí terminaría nuestra primera línea de investigación y pasamos a la segunda, que es la validación de los diferentes medios filtrantes. ¿Por qué? Bien, como iba comentando, tenemos un problema muy importante con la calidad del agua, repleta de partículas sólidas y arcillas. Sobre todo, la mayor cantidad de partículas, como podéis ver en la distribución, son inferiores a 1 micra. Esto nos produce un problema muy importante en lo que es el pretratamiento. Los filtros de arena, que hemos visto al principio, se colmatan muy frecuentemente y no pueden trabajar a la velocidad de diseño. Se ven sometidos a lavados continuos. Como alternativa, nosotros pretendíamos
probar y testear diferentes medios filtrantes con diferentes alturas y diferentes granulometrías. Por ello es que instalamos estas 3 columnas de filtración. Dividimos la experimentación en 2 tests. Un primer test donde testeamos el AFM, que es un cristal verde que ha sufrido un tratamiento activado con diferentes configuraciones, diferentes granulometrías y diferentes alturas. En función de esos resultados pasamos a un segundo test donde a la mejor configuración le añadimos antracita para darle una cierta profundidad a la filtración y lo comparamos con el medio multimedia granate, arena y antracita. Todos estos resultados los íbamos comparando con la arena que tenemos en Alicante y el medio comercial. ¿En qué hemos centralizado este estudio para ver si los medios son válidos o no? Pues otra vez en 3 campos: calidad, capacidad de filtración y efectos de lavado. En cuanto a calidad de agua, en el test 1 observamos ya que simplemente con el AFM obtenemos valores del parámetro SDI bastante superiores a lo que tenemos en Alicante, con reducciones hasta el 83,66. Pero es que además, si nos vamos al análisis de partículas, vemos que con cualquier configuración de AFM conseguimos eliminar toda esta distribución, toda la cantidad de partículas que teníamos inferiores a 1 micro. Una vez que acabamos con el test 1, vamos al test 2, también obtenemos con el granate, la arena y la adición de antracita en el AFM valores positivos comparados con lo que tenemos en Alicante. Y una retención también superior. Aquí podemos ver. Bien, todos los medios estudiados nos producen una calidad de agua superior a lo que tenemos en Alicante, bastante mejor, pero no nos sirve de nada tener un medio que nos proporcione una calidad estupenda si no logramos ampliar la capacidad de filtración. Es por ello que hacemos un estudio de la frecuencia de los lavados y del volumen y cantidad de agua filtrada entre ellos. Aquí tenéis los resultados para ambos tests. En el primer test ya observamos que los medios que testeamos de cristal verde son superiores a lo que tenemos en Alicante, pero es que además en el test 2 la adición de antracita nos muestra que hasta triplicamos la capacidad de filtración. Ya por último, lo último que estudiamos es la eficiencia de los lavados y la maduración. Podemos ver que tras un lavado, con un tiempo de unos 12 minutos, los medios testeados ya producen un agua de calidad más o menos estable frente a lo que tenemos en la planta, que está ligeramente superior y inestabilizado. En cuanto a la maduración de los filtros, también observamos que en apenas 15 minutos podríamos tener al filtro funcionando, al filtro produciendo agua perfectamente e introducirla otra vez al proceso. Como conclusiones podemos terminar que en la línea 1 hemos conseguido membranas técnicamente viables con parámetros de calidad de agua muy gratos, entre el 80 y el 60% de reducción en cuanto a SDI y turbidez y con un mejor comportamiento de 60 LMH. Además, por otro lado, en cuanto a los estudios realizados con los diferentes medios filtrantes, todos los medios estudiados proporcionan valores de calidad superiores, además de aumentar con la capacidad de filtración. ¿Cuál sería el siguiente paso? Poder llevar estos pilotajes a la escala industrial y al menos poder probar en uno de los filtros de la planta de Alicante. Y bueno, pues esto es todo. Muchas gracias. Bueno, sí que me gustaría... ¿Puedo hablar? Me gustaría agradecer a la Mancomunidad por habernos dejado realizar estos pilotajes y seguir dejándonos con las pruebas. Continuar. Gracias. Bien, muchas gracias, Sofía. La siguiente presentación corre a cargo de Olga Ferrer. El título es Niveles y características de microplásticos en etapas de tratamiento. No, es que no coincide. El life in the sal tiene que ser, mira, Pues es que están cambiados completamente. El título es Life in the Salt, producción integrada de agua, energía y recursos para la desalación sostenible de agua de mar. Eres Olga, claro. Olga Ferrer es ingeniera química industrial, trabaja en el Departamento de Innovación de Acción a Agua como responsable del área de desalación y nuevas tecnologías. Estudió ingeniería química industrial y realizó estudios de doctorado en la Universidad Politécnica de Cataluña y un máster en Cranfield,
University. Sus intereses de investigación son la desalación de agua de mar, la producción de agua potable y la regeneración y reutilización de aguas residuales por medios avanzados, especialmente procesos de membranas. Como siempre, tienes 10 minutos para tu presentación. Perfecto. Muchas gracias por la presentación. En efecto, hoy les voy a hablar sobre un nuevo proyecto, un proyecto Life in the Sal, que tiene como objetivo la producción integrada de agua, energía y recursos para aumentar la sostenibilidad y circularidad de la desalación de agua de mar. Para ello empezaremos un poco con el contexto, para entender de dónde nació el proyecto. Repasaremos las características del mismo, los objetivos asociados, para repasar posteriormente la tecnología propuesta, el marco tecnológico, digamos, la planta piloto que vamos a emplear para demostrar la viabilidad de lo que estamos proponiendo y terminaremos con los resultados esperados y los agradecimientos. Como bien sabemos, la escasez hídrica es una realidad y en países como el nuestro cada vez es más acusada debido al cambio climático. Por otro lado, el incremento de la demanda, ya sea por el incremento en la población como por las demandas industriales, pues nos obliga a emplear recursos hídricos alternativos, entre los cuales destaca la desalación de agua de mar, como bien sabemos, que nos permite producir grandes volúmenes de agua de elevada calidad y de forma constante. Sin embargo, presenta el problema de tener un consumo energético superior a otros recursos, como pueden ser las aguas superficiales o la reutilización, y también la generación de salmueras, que si se gestionan correctamente no supone un problema, pero a veces sí que dificulta un poco que salgan nuevas licitaciones en este sentido. Para intentar cubrir estos dos aspectos, pues nació el proyecto Life in the Sal, que, como he comentado, tiene por objetivo aumentar la sostenibilidad y circularidad de la desalación de agua de mar. Acciona es el coordinador del proyecto y tiene como socios APRIA, la Universidad de Cantabria, RedStack y Revolve. La planta piloto, donde se van a demostrar los trabajos experimentales, es en San Pedro del Pinatar, en Murcia. El proyecto empezó en agosto del año pasado y terminará en enero de 2026 y tiene un presupuesto de unos 3 millones de euros con un 60% financiado por la Unión Europea. Como hemos comentado, el objetivo último es aumentar la eficiencia y la circularidad de la desalación de agua de mar y por ello básicamente nos basamos en 3 ejes. Por un lado, aumentar la eficiencia de la desalación propiamente dicha y esto lo vamos a hacer con un sistema multietapa de ósmosis inversa. Por otro lado, nos planteamos la recuperación de energía renovable a partir de las salmueras, del gradiente salino, y esto lo vamos a hacer con electrodiálisis inversa. Y, por último, la transformación de salmueras en reactivos químicos que se utilicen en el propio proceso de desalación. Y esto lo vamos a hacer con membranas bipolares. Entrando ya un poco más en detalle en el esquema tecnológico, básicamente lo que comentaba, para disminuir el consumo energético de la ósmosis, trabajaremos en sistemas multietapa de ósmosis inversa. Aquí la idea no es aumentar la conversión, sino trabajar a las mismas conversiones que un sistema convencional, pero lo vamos a hacer con tubos de presión más cortos. De esta forma, lo que podemos hacer es asemejar mejor la presión hidráulica a la osmótica y así aumentar la eficiencia del proceso. Además, esto nos permite balancear los flujos de forma que las membranas funcionan mejor y también nos permite hacer unas limpiezas más customizadas, digamos, ya que nos permite limpiar aquellas membranas que lo necesiten y también con el tipo de reactivo químico que le necesiten, ya que no es lo mismo las primeras que sufren más de biofouling que las últimas de scaling. En el caso de la electrodiálisis inversa, que el objetivo es obtener energía del gradiente salino, básicamente lo que vamos a hacer es emplear las salmueras que se generan en el propio proceso de desalación, que esto lo comprobamos en un proyecto previo que llevamos a cabo juntamente con la Universidad de Cantabria, donde vimos que esta combinación de corrientes nos permite obtener una densidad de energía superior a otras combinaciones existentes en la bibliografía. Además, logísticamente es bastante sencillo, ya que tenemos las propias corrientes, no necesitamos tener la IDAM al lado de una EDAR o de un río, lo que es más práctico, y también, en principio, el fouling que podemos tener, el ensuciamiento, será inferior, ya que las salmueras ya vienen tratadas del proceso anterior. Y, por último, con las electrodiálisis con membranas bipolares, básicamente aquí trabajaremos con un sistema semi-batch.
El objetivo es obtener sosa y ácido clorhídrico 3 molar a unas concentraciones relativamente altas. Las cantidades tienen que ser suficientes para satisfacer las necesidades de la propia planta piloto, por lo tanto no necesitaríamos de productos químicos externos para el ajuste de pH o para los CIPS, y la producción sería in situ, lo que también nos permite evitar pues, el transporte de reactivos químicos hasta la planta. Básicamente aquí podéis ver un resumen de los 3 procesos que van a integrar la planta piloto, con las características de cada uno de ellos. Y actualmente la planta piloto está en proceso de construcción. Como he comentado, consta de 3 unidades que sean suficientemente flexibles para permitir la experimentación y la optimización de cada una de las tecnologías individualmente, pero también de forma conjunta. El tamaño de la planta piloto es tal que permite sacar conclusiones extrapolables para plantas grandes, por lo tanto los resultados serán representativos. Se va a montar sobre un contenedor marítimo, bueno, en realidad 2, uno de 40 pies y encima uno de 20, de forma que la instalación y la puesta en marcha será relativamente simple, al ser plug and play, y será una planta piloto pues, altamente equipada e instrumentada. Esperamos poder hacer la puesta en marcha después del verano, ya que estamos ahora, como he dicho, en fase de construcción, y la instalaremos en las instalaciones de desalación de I+D de Acciona, en San Pedro del Pinatar, donde la Mancomunidad nos cede unos espacios para poder realizar esta experimentación. El tamaño de la planta piloto por parte de la ósmosis son 10 metros cúbicos hora, la EDBM 0,3 para satisfacer las necesidades y la red de 5 metros cúbicos hora. Tendremos la misma captación que la planta grande, por lo tanto los resultados serán representativos de lo que nos ocurre en un entorno natural y real, y la operación será de 2 años de forma continua. Aquí podéis ver un poco las instalaciones que tenemos en San Pedro del Pinatar. Todo esto que está en un recuadro azul son plantas piloto que tenemos trabajando en paralelo o encadenadas en función de los objetivos del proyecto, y aquí instalaremos, digamos, la planta piloto. Con esta planta piloto lo que vamos a demostrar es que gracias a la ósmosis inversa multietapa podemos reducir 0,2 kilovatios hora metro cúbico, que si tomamos el caso de estudio de una planta desaladora de 450.000 metros cúbicos al día, supondría una reducción de 33 gigavatios hora año y unas 8.300 toneladas de CO2 evitadas. Por parte del gradiente salino, para recuperar energía, pues según el diseño que hemos hecho y los cálculos, es 0,1 kilovatio hora metro cúbico de energía que podríamos recuperar, que esto también nos liberaría de 16 kilovatios hora año para una planta de 450.000 metros cúbicos al día, que evitaríamos de consumir. Y por último, pues la generación del 100% de los reactivos químicos que necesitamos en términos de ácidos y de bases para la operación de la ósmosis inversa, y esto serían pues unas 4.000 toneladas en el caso del caso de estudio seleccionado de 450.000 metros cúbicos al día. Y dicho esto, pues simplemente agradecer a todo el consorcio el trabajo realizado, a la Unión Europea por todo el apoyo que nos está dando, la Mancomunidad de los Canales Delta y Villa por cedernos espacios, la EDS como stakeholder del proyecto, y finalmente a EDIR por dejarnos presentar aquí, y a la audiencia por su atención. Muchas gracias. Bueno, seguimos con el siguiente ponente, por favor, Rubén Navarro, ahora que nos viene a presentar la ponencia Aplicación de los umbrales de la salinidad en la legislación española, implicaciones energéticas y medioambientales. Rubén Navarro es ingeniero naval y oceánico, doctorando por la Universidad de Alicante en la especialidad de Agua y Desarrollo Sostenible, funcionario desde 2004 y ejerce como subinspector de seguridad marítima hasta el 2012. A partir de ese año pasó a ocupar el actual puesto en la Mancomunidad de los Canales Delta Villa, que es un organismo autónomo dependiente del Ministerio de Transición Ecológica. Las tareas desarrolladas en la actualidad están relacionadas con el seguimiento de la explotación de las desaladoras del organismo, así como las relacionadas con la seguridad de presas y sus embalses que son gestionados y cuya finalidad en ambos casos es el suministro de agua potable. Bien, adelante, tienes 10 minutos. Vale. Muchas gracias tanto a Olga y a Sofía por hablar ya, anticipar a Mancomunidad de los Canales del Tevilla. Bueno, yo voy a hablar de la aplicación de los umbrales de la salinidad en las desaladoras y básicamente voy a hablar sobre
Las disposiciones que se han estado haciendo a lo largo de los últimos años en cuanto a los umbrales que tenemos en nuestras desaladoras, que han ido variando pues previamente desde el año 2005. En el año 2005 hubo un cambio y a partir del año 2005 en adelante, así de 2006 en adelante, ya ha habido ya el cambio que es el definitivo. Dentro de dentro del objetivo de este trabajo, lo que vamos a hablar, de lo que voy a hablar es el del seguimiento que se han hecho en la desaladora de la Mancomunidad de los Cabernet de Villa, sobre todo en la desaladora de Alicante, que son las que se ven más afectadas por unos umbrales de salinidad que son más estrictos de los que deberían ser si tenemos en cuenta las recomendaciones científicas y no los principios de seguridad o de conservación del medio ambiente, que en algunos casos llevan a tomar medidas que son excesivamente protectoras. Todas las desaladoras, como bien sabe, pues requieren de un proyecto de una realización de una declaración de impacto ambiental, con su conseguimiento, con su consiguiente evaluación ambiental, sus alegaciones y todo el procedimiento que está relacionado con ellas. Un aspecto importante es que en el Mediterráneo debemos tener en cuenta la conservación de la pradera de Posidonia oceanica, que está incluida dentro de la directiva MIDAS como una especie de conservación prioritaria. Para ello se realizó un proyecto en el que está involucrado la Universidad de Alicante, la Universidad de Barcelona, el Instituto Español de Oceanografía y el Centro Superior de Investigaciones Científicas, y donde se llevaron a cabo un trabajo con un triple enfoque. El primero de ellos se hizo ensayos en mesocosmos, que se hicieron en las instalaciones de Mundomar en Benidorm. El segundo se hizo un experimento en campo, que fue en las inmediaciones del puerto de San Pedro del Pinatar, y por último se hizo un seguimiento de un vertido que se hizo en Formentera, porque ahí se encuentra una desaladora que está en funcionamiento desde el año 1985. Hay que tener en cuenta que los umbrales o los valores de salinidad del mar pues, son bastante variables, y en este caso se han registrado oscilaciones que varían desde valores inferiores a 37 UPS hasta superiores a 38,2. Hay que tener en cuenta este valor del 38,2 porque más adelante vamos a ver que tiene una cierta importancia para la vigilancia ambiental de las desaladoras. Como he dicho, la protección de la Posidonia oceanica es de especial importancia, y para ello hemos visto que esta especie es muy poco tolerante a los incrementos de salinidad. Los principales efectos que se pueden presentar en ella es un aumento de la mortalidad, una reducción del crecimiento, una caída prematura de las hojas y un aumento de la necrosis en dichas hojas, en los tejidos de dichas hojas. Los efectos más intensos, lógicamente, suceden cuando el incremento de salinidad es mayor, aunque se ha visto que en Sicilia hay una laguna costera donde se ha comprobado que hay plantas de Posidonia oceanica que están viviendo con el medio ambiente en una salinidad que está en torno a las 48-49 unidades de salinidad. Entonces, ya están adaptadas a unos valores ya altos por sí. En algunos casos, cuando se reducen o se vuelven a los valores normales de salinidad, las plantas vuelven a recuperar su estado anterior. Y aquí hay que tener en cuenta lo que pongo, que se recomiendan unos umbrales de salinidad. Hay que tener en cuenta las recomendaciones científicas, porque al no tener en consideración estos aspectos, pues vamos a tener problemas como son los que vamos a ver a continuación. Después de este estudio que se hizo, se llegaron a las siguientes conclusiones, que fueron trasladadas a las vías y a los programas de seguimiento ambiental de las desalinizadoras del canal de Alicante. Y es que se debe cumplir que cuando lleguemos a 38,3 en un 25% de las observaciones realizadas, o al 39,5 en más del 5% de las observaciones, esto primero es en base a datos mensuales, ¿vale? Hay que activar un protocolo de parada progresiva. También, si llegamos a unos valores del 49% de salinidad en más del 10% de las observaciones, ya esto en base a datos semanales, o a un 38,5 también en el 50% de las observaciones también en base a datos semanales. Como he dicho, cuando se supera alguno de estos, entonces hay que activar el protocolo de parada progresiva, que es el que está aquí incluido,
que ya en las desaladoras de Alicante se parte de una relación mínima de dilución de 2 partes de agua de mar por 1 parte de salmuera. En este caso, la reducción que implica el protocolo de parada que implicaría pues una reducción del 15% de la producción o, que es lo que nosotros solemos hacer, aumentar esa tasa de ese ratio de dilución del 2:1. Nosotros hemos llegado incluso a valores de ratio de dilución de en torno al 5-6:1, ¿vale? Entonces, luego tienen otra medida, que es durante este seguimiento, al mes se comprueba de nuevo los valores de salinidad y si no se logran reducir, pues o hacemos lo mismo, o podemos reducir la producción o aumentar de nuevo la relación de dilución. Nosotros hemos ido aumentando sistemáticamente la relación de dilución porque el sudeste español es una zona de escasez hídrica y entonces es necesaria la producción de agua sí o sí. Otro de los aspectos que tenemos también a cumplir, pero que parece ser que se contradicen entre ellos, es que si transcurrida una semana no se produjera la reducción de la salinidad hasta debajo de los límites establecidos, habría que reducir el 15% de nuevo la producción, hasta la parada de planta. Esto, como podéis considerar, ahora mismo con la escasez hídrica y la falta de precipitaciones, pues es algo que no está en nuestra mente. Aquí veis, aquí se puede ver una imagen de la zona donde nosotros tenemos el vertido costero de Alicante. En este punto tenemos el vertido de las desaladoras y tenemos las 5 estaciones de control que se encuentran en la pradera de Posidonia, antes de la pradera de Posidonia, L1 que es el puerto, L2 que es estación de la desaladora, L3 desaladora sur, 4 es Urbanova Norte y 5 es Urbanuba Sur. Aquí tenemos 5 CTs donde nos controlan la conductividad y la temperatura de continuo. Seguimos. Ahora lo que os quería comentar, para que vierais el cambio que ha habido en cuanto a los valores, los umbrales de salinidad que se han producido en los últimos años. Como os he dicho, se han evaluado 30 desaladoras, de las cuales, previo al año 2005, no había ningún valor establecido para los umbrales. En el año 2005, que es el que nos afecta a nosotros, porque todas nuestras desaladoras emiten qué casualidad, su declaración de impacto ambiental en este año, se establecen unos umbrales de salinidad de 38,3 unidades. Y a partir del año 2006 este umbral aumenta a 38,5, que sigue lo que es lógico, que son las recomendaciones científicas. En las páginas siguientes vamos a ver ahora todas la distribución de estas declaraciones de impacto ambiental con sus valores de salinidad establecidos. Estos son, como he comentado anteriormente, las declaraciones previas al año 2005, donde no se establecen valores de umbrales de salinidad, y a partir del año 2005, donde sí que está el 38, esta se escapa, es la única que se escapa, la del área metropolitana de Barcelona, pero todas las demás se establece un umbral del 38,3. Luego, estas son las guías que se emiten a partir del año 2006, donde aquí vemos de nuevo que ya pasa al 38,5 en todas las instalaciones, ¿vale? Entonces aquí tenemos una discrepancia que hemos intentado solventar con el Ministerio, pero que de momento estamos trabajando en ello porque esto implica una modificación de días, etcétera, etcétera. Bueno, ahora lo que vamos a ver aquí es la variabilidad estacional de la salinidad, en este caso durante el periodo de estudio que se hizo para este trabajo, que fue desde el año 2012 hasta el año 2019. Como se puede ver, la salinidad varía ampliamente, no tiene un seguimiento continuo y hay momentos en los que sube de mucho, momentos en los que tenemos por debajo, etcétera, etcétera. También tenemos que tener en cuenta los episodios de mal tiempo que permiten que haya una mezcla en la columna de agua, etcétera, etcétera, ¿vale? Como vemos, hay una salinidad promedio de un valor de 37,8, un mínimo de 36,9 y un máximo de 38,2. Sí, por favor, tiempo ya. Vale. Pues bueno, este es el anual, este es el mensual, donde se han visto las superaciones en los meses, donde hemos visto que hay un 24% más, donde hay 24 superaciones, mucho más en el 38,3. Esto de nuevo también, los meses donde más se produce, donde más tenemos superaciones. Y luego las discusiones, pues básicamente que hay una disparidad de criterios que deben ser homogenizados
y que esto implica un aumento del consumo energético por el tema del aumento de la dilución y que hay que tener en cuenta el protocolo de parada progresiva de las instalaciones. Y sigo. Y esto es un ejemplo, ¿vale? Sencillo. En el año 2020 se supera la salinidad del 38,3, mientras que no se supera el 38,5. Siguiendo todo esto, aumentamos de dilución, 2,64, 4,22 en función, y hay un coste, un incremento, aunque es pequeño, de 3.000 euros en el coste de una desaladura, es de risa, pero teniendo en cuenta esto, esto implicaría desde 13.000 hasta 143.000 euros en relación con la dilución. Y ya, rápido, he acabado todo lo que he podido. Gracias. Muchas gracias, Rubén. A continuación va a hacer la presentación David Arias. El título es Innovadoras membranas de concentración de salmuera para reducir el coste de tratamiento. David es ingeniero químico con pasión en sistemas de separación y específicamente en el campo de purificación de agua. Actualmente trabaja como líder e ingeniero de investigación y desarrollo en DuPont Water Solutions. Cuenta con 10 años de experiencia en ultrafiltración, ósmosis inversa y resinas de intercambio iónico. También ha desarrollado un fuerte compromiso con temas de EHS durante su carrera. Disfruta trabajando en entornos desafiantes y dinámicos y contribuyendo a los logros de su equipo. Cree que la diversidad y la inclusión son claves para el éxito de una organización. Tienes 10 minutos para tu presentación, David. Muchas gracias por la introducción. En primer lugar, agradecer a la EDIR esta oportunidad de estar aquí presentando enfrente de todos vosotros las nuevas innovaciones que tenemos en DuPont Water Solutions. Antes de empezar, también querría agradecer a mis compañeros Guillem Gilabert, María Jariz y el resto del equipo de Tarragona, que ha hecho posible que esto pueda salir a la luz y que sea una solución para nuestros clientes de ahora en adelante. Antes de empezar también, querría dar un poco de contexto con respecto a cuáles son las problemáticas que vemos hoy en día dentro de la desalación y, sobre todo, como ha comentado esta mañana el secretario de Estado y mis colegas a lo largo de estas presentaciones, vemos que cada vez las necesidades de consumo de agua aumentan y debemos de alguna manera proteger el planeta y perseguir políticas que nos ayuden a, de alguna manera, reutilizar ese agua y revalorizar corrientes que históricamente no han tenido valor para nuestros procesos. Y una parte muy importante de eso es el intentar darle una segunda vida a corrientes, como ha sido siempre la salmuera o el brine en inglés, que se han desechado y no se les ha visto ningún tipo de utilidad a priori. Entonces, hoy en día, la ósmosis inversa y la nanofiltración nos permiten decrecer considerablemente los gastos energéticos y eso nos permite que entremos a ver otros temas más importantes dentro de la desalación, como pueden ser el darle una segunda vida a las corrientes residuales, como puede ser el brine. Y para eso, pues desde DuPont hemos estado trabajando en los últimos meses en diferentes membranas que nos van a permitir darle una segunda vida precisamente a estas corrientes, y además también hemos estado trabajando en un esquema inicial, una propuesta que puede ser una solución para poder sacarle valor a estas corrientes de brine y poder extraer minerales del agua, cosa que históricamente pues, es una cosa que se ha extraído de la tierra y no es para así decirlo, es algo bastante innovador, ¿no? Entonces, como podéis ver aquí, el esquema que proponemos es una primera parte de una filtración selectiva en la que alimentamos agua de mar. Aquí ya conseguimos recuperar gran parte de divalentes y también metales, que estos pueden ser posteriormente tratados para poder aún concentrarlos más y tener una recuperación de los mismos para diferentes aplicaciones. También a la par podemos potabilizar agua teniendo una parte de desalación con sistemas de ósmosis inversa y finalmente también una parte de concentración de sal de monovalentes que nos permite, mediante estas dos capas de aquí, ¿no? Pues separar los divalentes de los monovalentes y cada vez concentrar más y revalorizar estas corrientes. Y para eso hemos desarrollado 3 productos diferentes, la SWR100, la 150 y la 200. Aquí tenéis algunas de las principales especificaciones que queremos conseguir con estos elementos y soluciones que queremos brindar a nuestros clientes. Para poder intentar sacar al mercado estos productos, hemos utilizado nuestras instalaciones de Tarragona.
Cabe decir que me siento muy orgulloso de trabajar ahí porque es unas instalaciones que son únicas en el mundo, nos permiten hacer experimentos que son directamente escalables o reproducen directamente lo que podemos ver en casa de un cliente o en la industria, y esto nos permite directamente tomar una decisión sobre si un producto puede ser bueno y puede salir al mercado tanto técnicamente como económicamente. Entonces, en este caso hemos utilizado uno de nuestros assets en los que tenemos pues, una instalación que es de escala industrial y podemos conectar en serie diferentes equipos. En este caso, pues, osmosis inversa de 8 pulgadas y hasta con 7 elementos en tubos de presión. Entonces, en esta primera parte, como comentaba previamente, hemos desarrollado dos elementos diferentes, la SW-BR100 y la 150, que se encargan fundamentalmente de separar los divalentes de un corriente de agua de mar. Y para este experimento pues, hemos utilizado el equipo que mencioné anteriormente, con 7 elementos en serie a un recovery 58% y un flujo 18 LMH, utilizando agua de mar real, que esto también es muy importante para poder extrapolar los resultados. También cabe decir que para intentar ir un poquito más allá y no quedarnos en la parte del fit, hemos simulado una etapa que estaría un poco más adelantada y por eso aumentamos la salinidad hasta 68 gramos por litro. Podemos ver que tenemos una diferenciación entre las especificaciones de los dos productos. Una está más orientada para el mayor rechazo y la otra para un ahorro energético o una mayor producción. Si vemos los resultados principales, en la parte izquierda podemos ver el consumo de presión que obtenemos al trabajar estas condiciones. Podemos ver que, evidentemente, para la BR100 tenemos un rechazo ligeramente superior de magnesio en este caso, que es nuestro ion objetivo. Y en cuanto a consumo energético, evidentemente tenemos un consumo un pelín más alto en comparación a la 100. Por contrapartida, si quisiéramos una alternativa un poquito más eficiente energéticamente, podríamos irnos con la 150, que tiene un consumo de presión ligeramente inferior, pero también, evidentemente, pues un rechazo un poquito más bajo. Indistintamente, cuál sea el requerimiento, si es la energía o el rechazo, pues podemos elegir un producto u otro. Otra forma de verlo también es con el resto de iones y, como podéis ver aquí, pues fundamentalmente si vemos magnesio, calcio en el sulfato no se ve tan claro, vemos una mejor separación por parte de la BR100 y en monovalentes, pues como he comentado antes aquí, es una parte que nos interesa, con lo cual los rechazos cuanto más bajos estén mejor, porque al final esto actúa como trazas en esta corriente de divalentes. Y luego otra forma de ver estos resultados también es en forma de selectividad. La cantidad de divalentes que tenemos en el permeado de cada uno de los elementos, como podemos ver, tenemos una selectividad pues, un 20% superior en la BR100, porque es el elemento, como comentaba antes, que tiene un rechazo ligeramente superior y, por tanto, podría aún concentrar más los divalentes y, por tanto, dar una solución más óptima en este sentido. En cuanto a la purificación de sal, el tercer y último elemento que hemos desarrollado es la Seawater Turbine Recovery 200, y este elemento pues, lo que quiere o lo que intenta plantear es purificar sal en TDS relativamente altos o muy altos, intentar hacer un challenge a la tecnología actual. Entonces, para eso hemos también utilizado nuestros assets y hemos puesto también en serie 7 elementos de 8 pulgadas a un recovery evidentemente un poquito más bajo, puesto que el TDS de operación es un poquito más alto, por encima de los 70 gramos litro, casi rozando los 80 gramos por litro, y un flujo también evidentemente un poquito más bajo, porque estas salinidades pues, es difícil obtener una membrana que pueda ir mucho más allá, aunque estamos también trabajando en ello. Y como resultados, pues bueno, podéis ver que al final, dentro de lo que sería un rango de agua de mar, una membrana de agua de mar, tenemos una presión que está oscilando entre 60 y 70 bar, que es algo aceptable para estas condiciones, y a una concentración de FIT, de sólidos totales disueltos, por encima de 70.000, como comentaba antes, casi tocando los 80.000, que nos permite concentrar la sal hasta casi los 95.000 o 100.000 ppm de TDS. Evidentemente, esto se está desarrollando más y nuestra intención es poder ir mucho más allá, poder tratar con corrientes salinas de FIT más altas y también llegar a concentrados mucho más altos para poder purificar sal. Y finalmente, y querría cerrar la presentación dando estos tres takeaways de lo que quería explicar, fundamentalmente que sepáis que estamos desarrollando estos tres elementos que próximamente lanzaremos, que son la 100, la 150 y la 200, que nos permiten revalorizar corrientes de brine y en función de lo que necesitemos, sean divalentes a un coste energético más bajo o un mayor rechazo, o monovalentes, en este caso cloruro de sodio, pues tenemos estos tres productos, la 100, 150 y 200. Así que esto es todo por mi parte, espero que os haya gustado y si tenéis alguna pregunta estaré encantado de responderos. Gracias.
Vamos sin más dilación al siguiente ponente, que es Paula Pérez, que va a hablarnos de la digitalización en el ámbito de la economía circular, el modelo de Acciona. ¿De acuerdo? Paula es licenciada en Ciencias del Mar de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, ingeniera ambiental, Executive MBA por la Escuela de Organización Industrial. Ha desarrollado toda su carrera profesional en torno al mundo del agua dentro de la empresa Acciona, desde la operación y mantenimiento de DARES hasta la innovación en procesos de tratamiento de agua, y actualmente lidera la transformación digital en el sector de agua de Acciona. Es autora de 2 libros, 2 premios de innovación, así como varios artículos técnicos y comunicaciones para congresos del sector del agua. Profesora colaboradora del Máster de Ingeniería y Gestión Ambiental de la OEI y del Máster de Tratamiento de Agua del Colegio de Químicos de la Universidad de Oviedo. Adelante, Paula, tienes 10 minutos, por favor. Muy bien, gracias. Buenas tardes a todos. Dar las gracias a IDIR y felicitarles por estos 25 años ayudando a que nuestro país sea referente, ¿no?, posicionarlo en la desalación y la reutilización. Así que felicidades a IDIR. Bueno, pues comenzamos. La relevancia de la economía circular, ¿no? Y dentro de nuestra compañía en Acciona, pues bueno, la economía circular, la definición que hemos tomado es la que conocemos todos, ¿no?, la que marca la Comisión Europea. El poder mantener los recursos el mayor tiempo posible dentro del ciclo y minimizar los residuos al máximo. Bueno, y estamos hablando de economía circular, y como buena economía pues genera, ¿no?, este modelo de cambiar de esa economía lineal, aunque en un principio quizás no pensemos en esto, pero bueno, ese cambio de compro, uso y tiro a la economía circular genera una serie de beneficios adicionales, ¿no?, porque de alguna manera estás cambiando la manera de producir. Y bueno, esos beneficios están estipulados por que en el 2030 serán de casi 4,5 billones, ¿no? Y la economía circular permitirá a Europa aumentar la productividad de los recursos en torno a un 3% también en ese mismo año, generando 1,8 billones de beneficios directos. Así que estamos hablando de una gran economía. Bueno, y además esta sala, ¿no?, es la sostenibilidad y la economía circular, ¿no?, y la relevancia de la economía circular dentro de los ODS de sostenibilidad, como todos conocemos, es muy importante, ¿no?, tocando varios de ellos, desde el agua, ¿no?, el agua como recurso básico, la energía, ¿no?, la energía sostenible, la energía como el progreso del motor económico, la innovación y las infraestructuras, ¿no?, en cómo construimos, en cómo producimos, en cómo utilizamos el modelo de economía circular. Las ciudades, ¿no?, las ciudades y comunidades sostenibles. Bajo el modelo lineal actual, las ciudades consumen el 75% de los recursos y producen el 50% de los residuos, emitiendo casi en 60-80 de gases de invernadero, ¿no? La producción y el consumo responsable, ¿no?, cambiar de ese modelo lineal a ese modelo circular, y bueno, pues la acción por el clima, ¿no?, el sector energético, que es el responsable dentro de ese 100% de emisiones del 55%, pero el otro 45% depende del modelo actual lineal en que estamos ahora, ¿no? Es un poco esto, ¿no?, lo que se estaba diciendo, ¿no?, de ese 100% de emisiones actuales, el 55% depende de las emisiones de CO2 y ese 45% va a depender de cómo producimos actualmente, ¿no? Tenemos un objetivo, ¿no?, para 2050 de reducción de estas emisiones. El 55% de esas energías lo podemos atacar con tecnologías emergentes que hemos oído a lo largo de las charlas, ¿no?, y que oiremos estos días, pero el 45% basado en esa producción tiene que ser a base de eso, ¿no?, de cambiar nuestros procesos, ir hacia esa economía circular. Bueno, ¿y qué nos impide, ¿no?, qué nos impide avanzar en ese modelo de economía circular? ¿Por qué seguimos, bueno, pues habiendo todavía esa cultura de economía lineal, o que nos cuesta tanto dar el cambio, o parece un concepto bastante abstracto, ¿no?, dependiendo con quién hablamos? Pues al final lo que nos impide avanzar no de la manera tan rápida que nos gustaría es que necesitamos hacer un cambio, ¿no?, necesitamos transformarnos y necesitamos hacer un cambio en el modelo en el que producimos y consumimos.
En Acciona, bueno, pues tenemos una política de sostenibilidad muy instaurada, somos neutros en carbono desde 2016 y además ahora dentro de nuestro plan de sostenibilidad tenemos el reto de generar ese impacto positivo. Y desde el 2021 dentro de nuestra estrategia están los principios de economía circular, ¿no? Empezamos a trabajar al principio pues, en cómo podíamos hacer nuestras ofertas, nuestra propuesta de valor, ¿no? Cómo interactuábamos dentro de Acciona con las otras unidades de negocios. Hoy estamos hablando de agua, pero bueno, en Acciona pues, hay energía renovable, construcción, movilidad sostenible, y vimos que si interactuábamos unos negocios con otros podíamos incluso plantear un modelo de ciudad circular y una simbiosis industrial dentro de los mismos. Pero cuando lo pusimos sobre el papel, pensamos, bueno, muy bien, pues tenemos un montón de actuaciones, podemos hacer un montón de cosas, pero realmente, ¿cómo medimos la circularidad, ¿no? ¿Cómo sabemos que esa circularidad está pasando, está sucediendo? ¿Cómo de circulares somos, ¿no? ¿Cómo nuestros procesos o actividades son circulares? Y bueno, pues estamos en el mundo de los datos, ¿no? Hoy parece que no somos nada sin los datos, ¿no? Los datos eran un factor muy relevante para todo esto, ¿no? Ver qué datos teníamos, cómo los medíamos, cómo trazábamos, bueno, pues esa trazabilidad del dato o esa circularidad del dato para poder medirnos a nosotros mismos y poder mejorar. Bueno, y entonces dijimos, tenemos que apalancarnos en la tecnología, ¿no? Buscar la metodología que nos haga medir esa circularidad y poder plasmarla, tener un centro de control de datos que ya no solo sea un centro de control de agua, sino un centro de control de nuestras actividades como estrategia de economía circular. Empezamos a ver cómo se interactuaban, como os decía, en todos nuestros negocios, ¿no? Y qué eran las entradas y salidas y qué podían entrar en el siguiente negocio, ¿no? Y empezar un poco a medirlo. Y bueno, no solo tenía un impacto en toda esa simbiosis industrial, sino que dentro del sector del agua tenía un impacto muy grande el poder medir cómo de circulares éramos en nuestros procesos y actividades. ¿Por qué? Porque necesitábamos tener una trazabilidad, ¿no? Una trazabilidad de los eventos. Necesitamos saber cuánta agua regenerada realmente utilizamos luego para agricultura, cuánto fango también que sale de nuestras depuradoras podemos utilizar también como abono, cuánta energía renovable, o sea, ir midiendo todos esos flujos y viendo desde el origen hasta el fin cómo lo íbamos trazando, ¿no? Vimos también que era importante que participaran en todos estos procesos diferentes actores, desde nuestros clientes hasta las propias administraciones públicas, hasta un laboratorio, un ayuntamiento. Y bueno, esa transparencia en todas las actividades que hacemos, que ahora mismo es tan importante dentro de este mundo de datos, ¿no? de este gobierno del dato. Y bueno, pues cumplir con la legislación de economía circular y buscar esos objetivos de desarrollo sostenible que os comentaba inicialmente. Bueno, pues al final la apuesta por Acciona fue buscar una tecnología, en este caso una tecnología basada en el blockchain, pero mucho más sostenible, es una base de datos distribuida, pero que no tiene el alto consumo que tiene un blockchain y que, bueno, y que además compartes el dato con tu círculo de confianza, ¿no? En nuestro caso no estamos haciendo una transacción económica, no necesitamos repartir los datos con un canadiense o con un australiano, sino que necesitamos compartir los datos con quien realmente son nuestros actores principales, ¿no? Que son nuestros clientes en el mundo del agua, el usuario final del agua, el agricultor, el regante y demás, ¿no? Bueno, y al final eso, pues hicimos una captura de eventos de procedencia para poder trazar ese círculo de vida dentro del concepto de la economía circular. Certificamos el dato, ¿no? Al final, al hacer que el dato sea inmutable y el basarnos en una tecnología similar al blockchain, certificamos que nadie pueda variar el dato, ¿no? Y compartirlo en tiempo real con todos los actores. Y bueno, pues eso, establecimos un modelo de circularidad. Este fue el primer caso de uso que hicimos, ¿no? En el que, bueno, trazamos el agua desde la captación hasta el último usuario y veíamos cuánto agua de verdad se iba repartiendo a unos u otros, incluso cuánto agua perdíamos en el camino. También hicimos lo mismo con el fango, comparamos también las analíticas que nos estaban saliendo de los sensores de planta con las que nos daba el laboratorio.
y realizamos, bueno, pues ese modelo distribuido en el que el dato, pues trazando el origen y el fin, nos da el ciclo de vida de nuestros productos, materiales, materias primas y procesos, ¿no? Y recalco procesos porque... Disculpa, Paula, sí. te quedan... Bueno, Vale. 10 minutos llevas. Vale, ya acabo. Recalco procesos porque al final Europa nos está obligando a tener un DNI de nuestros activos, pero de nuestros procesos es ir un paso más allá, ¿no? Y generar ese impacto positivo, ¿no? Y nada, muy rápido, mostraros un poco cómo se visualiza la plataforma. Al final tiene un diagrama de Sankey que va midiendo los flujos y se va trasladando a ese circulito, ¿no?, de economía circular en el que ves en qué fase estás y dónde eres mejor y dónde necesitas mejorar, ¿no? Bueno, hemos hecho el caso de uso que os contaba, vamos a hacer uno en la gestión de activos de nuestras redes. Esta tecnología también es importante para la transparencia del dato y para el portal de transparencia y, bueno, pues certificar algunos mantenimientos o reparaciones que hacemos, ¿no? Bueno, al final vemos que es una oportunidad, ¿no?, de esta tecnología, no solo por la economía circular, sino por la transparencia y la certificación del dato, y que generamos un ecosistema, pues, con nuestros clientes, universidades y entes o actores del sector. Y nada, bueno, que en Acciona estamos poniendo todo nuestro empeño en todas nuestras divisiones para conseguir cerrar ese círculo, pero está claro que necesitamos que colaboremos todos y al final cambiemos un poco, pues, cómo consumimos o cómo producimos cada uno de nosotros. Muchas gracias. Y ya la última presentación de esta sesión, Leonardo Curtade va a presentar con el título Zeolita, Ingeniería de Filtración para pretratamientos con baja huella de carbono, modelos comparativos y análisis de alternativas. Leonardo es director general y socio fundador de Zeomex, partner fabricante de Keiken en la producción de zeolita para desalación y empresa líder en Latinoamérica para el desarrollo y comercialización de medios filtrantes a partir de zeolita. Con más de 17 años de experiencia en la industria de tratamiento de agua y en especial en el sector de filtración con medios filtrantes a base de zeolita. Leonardo ha sido el responsable de coordinar las investigaciones y el desarrollo del medio filtrante y aplicación en distintos sectores, desde desalación a potabilización, así como el tratamiento de aguas terciarias. Además, ha participado en el diseño y ampliación de filtros de zeolita en proyectos tan importantes como la desaladora más grande de México, instalada por la compañía Aqualia en el año 2021, y otros muchos proyectos de distinta magnitud. Actualmente, Leonardo es uno de los mayores expertos internacionales en el uso de zeolita en desalación de agua de mar para consumo humano. Leonardo, tienes 10 minutos para la presentación. Perfecto. Bueno, una de las razones por las cuales yo creo que todos estamos aquí es porque estamos tratando de descifrar cómo hacer la desalación más rentable, más sustentable, tanto en la parte del costo de capital, la inversión, como en la operación. Y yo, bueno, voy a explicarles un poco cómo podemos, con este material filtrante, con la zeolita, reducir tanto el costo operativo como en el CAPEX. Y bueno, pues ya sin más introducción, parto con la presentación. Bueno, como ustedes, algunos sabrán, la parte de la filtración, por lo general, en cuanto a costo de capital y también un poco en el costo de producción, representa más o menos el 20%, ¿no? Entonces, uno de nuestros grandes retos es cómo ayudarle a nuestros clientes a bajar tanto este costo y hacer mucho más eficientes sus procesos, ¿no? Entonces, como ustedes saben, bueno, la arena y la antracita, pues es la tecnología que se ha venido usando por más de casi 300 años, y es increíble cómo a pesar de todos los grandes avances que ha habido en otras especialidades dentro del tratamiento de agua de desalación, pues en la parte de filtración prácticamente se sigue utilizando una tecnología de más de 200 años, ¿no? Entonces, nosotros pues prácticamente pues ya llevamos 17 años con esto,
Y bueno, para la parte de la desalación y para documentar técnicamente todo el performance del material filtrante, lo que hicimos fue primero hacer filtros a escala pequeña, más o menos 2 pulgadas, y luego pasarlos a filtros más grandes para medir, digamos, hacer comparativas de diferentes parámetros, y luego ya a plantas ya como la que mencionaban allá de Aqualia. Pero bueno, hemos hecho bastantes pruebas con esto, ¿no? Entonces, uno de los estudios que hicimos fue medir cuál era la remoción de turbidez metiendo una carga bastante alta, más o menos de 30 a 35, y cómo este iba bajando en el tiempo, utilizando diferentes granometrías y comparándolo con lo que es arena y multicama, ¿no? Y aquí vemos cómo, pues efectivamente, sí hubo una reducción, y esto se debe principalmente a que la zeolita tiene un área superficial mucho más grande que la arena, por lo tanto tiene un área de anclaje mucho mayor. Entonces esto le permite retener partículas mucho más, de manera mucho más eficiente, y también partículas mucho más pequeñas. Por eso tenemos tanto reducciones en el ST como en el NTU. Acá en este estudio vemos, por ejemplo, en un estudio de distribución de partícula, donde prácticamente se caracterizaron al tamaño y frecuencia de partículas que entraban en los filtros y los que salían. Bueno, pues empezamos a ver dónde quedaba más o menos la remoción de sólidos suspendidos, y aquí vemos cómo, pues, tanto la CMD 1440 quedaba un poco más lejos que multicama, y bueno, el 12 por 20 también, y el CMD, la mezcla de ambos también quedaba un poco más lejos, ¿no? Y luego, bueno, ya hicimos el estudio de tamaño de conteo de partículas, ¿sí? Y aquí fue más donde encontramos que tuvimos, pues, una retención muchísimo mayor en cuanto al diámetro de partículas, donde, pues, bueno, prácticamente estamos alcanzando retenciones con el CMD 1440 del 100% de partículas de 2 micras, ¿sí? Y, bueno, con mucho más eficiencia que la arena y la antracita, que más o menos se quedaron como en 20 a 30 micras, ¿no? Algo que por ahí mencionaron que es muy importante es, bueno, nosotros lo mencionaron en el estudio de filtración, es importante lo que es la mejora en la calidad del agua, pero también en aumentar la capacidad de producción. Y por esto, bueno, una de las características del material filtrante es que por ser más poroso y mucho más liviano, pues permite carreras de filtración mucho más largos. ¿Sí? Ok. Bueno, perdón. Permite carreras de filtración mucho más largas, ¿sí? Y pues aquí ven, por ejemplo, en este estudio donde con agua limpia a una taza a diferentes tasas de filtración, pues prácticamente se pudo pasar más agua, filtrar más agua, ¿sí? Un 80% más, con la misma caída de presión que un filtro multicama. ¿Esto qué significa? Que, bueno, prácticamente podemos filtrar 80% más agua por área, lo cual, pues, representa ahorros bastante significativos, ¿no? Por otro lado, otro de ahorro importante en el costo de operación es que, por ser un material mucho más liviano, pues se requiere menos agua en retrolavados. En realidad no necesitas utilizar sopladores para expandir el lecho filtrante, y por lo tanto también representa tanto un ahorro en el costo de capital como un costo operativo, ¿no? Y bueno, aquí son algunos casos. Por ejemplo, hemos trabajado con aguas desde aguas superficiales, ¿sí? Con turbideces del 15 más o menos, por ese rango, ¿sí? Donde al hacer simplemente el cambio de material filtrante por uno o por otro, pues prácticamente se reducen se extienden las carreras de filtración, prácticamente se triplican, ¿sí? Se reduce el gasto de agua en retrolavados, ¿sí? Y esto, pues, por ejemplo, en una planta municipal, una potabilizadora, pues simplemente al aumentar la carrera de filtración, pues en este caso fue como de 12.5 litros por segundo más, o sea, bastante más producción por filtro. Y bueno, una de las cosas en las que estuvimos trabajando, de hecho la persona que iba a hacer esta presentación y a la que se la dedico hoy es el ingeniero Alfonso Laguna, que él fue director de Aquapower de Ingeniería. Él lamentablemente falleció hace un par de meses, pero básicamente lo que estábamos trabajando es en la modelación a partir de constantes que nos dan los propios medios filtrantes, como es la densidad específica, el tamaño efectivo de partículas, la esfericidad, los volúmenes de vacío, ¿sí? Y el perfil del agua que queremos filtrar. Podemos hacer modelaciones, ¿sí? Donde podemos hacer diseños específicos para cada tipo de agua, donde podemos determinar cuál es la carrera de filtración más adecuada, la velocidad de filtración más adecuada para ese proyecto en específico, la altura del lecho filtrante para ese proyecto específico, para alcanzar la remoción máxima
de partículas en suspensión y la carrera de filtración más larga. Entonces, estos modelos de simulación pues, nos permiten eso, ¿no? Diseñar a la medida el filtro y optimizarlo, así de la misma manera que usan los diseñadores de osmosis inversa, con membranas. Se puede optimizar y maximizar el resultado y garantizándolo también, ¿no? Y bueno, en resumen, pues este material, nosotros llevamos 15 años con él, 17 años en realidad, con crecimientos del 30-40% en ventas año por año. En Latinoamérica ya prácticamente se ha vuelto un estándar. Y bueno, precisamente por esto, porque podemos aumentar la capacidad de producción de una planta existente, ¿sí? Mínimo en un 30%, hasta un 80%, ahorrar agua y mejorar mucho más la calidad de filtrado, ¿no? Entonces es un material que, además de esto, pues te ayuda a reducir la huella de carbono y hacer mucho más sustentables los procesos de desalación y potabilización en general. Y bueno, a diferencia de otros materiales filtrantes, también tiene capacidad de absorción, por lo tanto también te retiene orgánicos, te retiene ciertos metales pesados, lo cual también ayuda bastante a mejorar la calidad de filtrado y ayuda a disminuir el desgaste y el ensuciamiento de los cartuchos y las membranas. Comparado, por ejemplo, con el FMC, con el vidrio técnico, es mucho más liviano, es más poroso, por lo tanto tiene más profundidad de lecho, se colmata menos rápido y tiene una calidad de filtración comparable. En las pruebas que hemos hecho contra el vidrio técnico, lo que hemos encontrado es que la calidad de filtrado es muy similar, pero con carreras de filtración más largas y menos quedas de presión. Pues ya es todo. Leonardo, pasamos al turno de preguntas. Sí, yo creo que baja y cuando haya alguna pregunta... Sí, hay un micrófono, me parece. Sí. Lo que nos vemos es desde aquí quién levanta la mano, eso es imposible para nosotros verlo. O sea que si hay alguien que maneje el micrófono... ¿Preguntas? Tenemos 20 minutos, ¿no? 25. Sí, hay tiempo. Allí hay alguien para preguntar. Es que no sé. Buenas tardes. Aurora Martínez de Aquatecnic. Es una pregunta para Keiken, para usted. Sí, el tema de la zeolita ha comentado que es un material poroso, que tiene una cierta porosidad. Entonces, quería preguntarle el tema del sistema de lavado, es decir, la antracita es irregular, no contiene poro, con lo cual las limpiezas son siempre eficientes al 100%. En el caso de un material poroso que internamente está consiguiendo introducir dentro esos sólidos, ¿cómo los elimina? Bien, bueno, el material filtrante igual tiene una superficie rugosa, ¿sí? Entonces, efectivamente, pues eso es lo que hace que se retengan más sólidos. Pero los sólidos suspendidos que el material atrapa los hace por un fenómeno de adsorción débil, o sea, por puras cargas electrostáticas, así como la suciedad que se nos queda atrapada en la ropa. Entonces, con el puro lavado, lo que son los sólidos de suspensión, las partículas, micropartículas, salen. Lo que sí se queda retenido y es más, y se requiere un proceso de regeneración química para liberar, es cuando estás usando para retener hierro, manganeso, amonia. Ahí sí, como ya es a nivel iónico, ¿sí? Ya de química de absorción, ahí sí, o intercambio iónico, ahí sí que se requiere un proceso de regeneración especial. Pero lo que es para remoción en sólidos suspendidos, con el puro cambio de presión y el lavado y la fricción, se liberan, así como cuando lavas la ropa, así básicamente lo mismo. Buenas tardes, soy Pablo de la Universidad Politécnica de Cartagena. Es una pregunta para Guillermo Zaragoza. Que he visto que para high salinities, para salmueras ya de alta concentración, se utilizan los vacuum assisted filtrados, pero yo estoy trabajando con compresión mecánica de vapor
Y mi pregunta es, ¿qué rango de vacío está trabajando la nanofiltración para los procesos de filtrado? Bueno, en realidad no trabaja en vacío, trabaja con... o sea, no es a la presión de vacío no es por debajo de la presión de equilibrio. Entonces simplemente extraer el aire del gap, pero no es destilación en vacío. Destilación por membrana es simplemente que el air gap se extrae aire para que haya menos resistencia a la difusión, pero no funciona en vacío. La evaporación, la fuerza impulsora no es el vacío, es la diferencia de presión de vapor. O sea, no es el vacuum membrane distillation, que es otra configuración diferente. Esto es air gap simplemente extrayendo aire. Por eso, en vez de una bomba de vacío, se utiliza un Venturi. Y la presión, pues creo que son 300 milibares. Sí, no bajamos de eso, a lo mejor 200, pero creo que el óptimo estaba entre 400 y 300, ¿no? Más o menos, sí. Soy Francisco de SACIR Agua. Para Guillermo Zaragoza también. Con las altas concentraciones de salmuera con las que trabajáis, ¿no os habéis encontrado con problemas de precipitación en el interior de la membrana o generación de cristales? Sí. Bueno, la mayor parte de los ensayos lo hacemos evitando los iones divalentes, que son los que precipitan. Cuando lo hemos hecho con ellos, la precipitación la tenemos en el intercambiador de calor, más que en la membrana, porque el punto más caliente es el intercambiador de calor. Pero como lo que queremos, esto era para caracterizar el funcionamiento y medir el rendimiento de los módulos, entonces usábamos fundamentalmente con cloruro sódico. Porque hemos hecho también pruebas con agua de mar en continuo y con un antiincrustante débil, que era orgánico, éramos capaces de funcionar sin tener la precipitación que teníamos en el intercambiador de calor. En las membranas no hemos tenido precipitación de divalentes, pero ya digo, se quedan antes cuando los hay. Pero el objetivo no era trabajar... O sea, suponemos que vamos a trabajar con una salmuera de ósmosis inversa a la que ya le han dado el antiincrustante, con lo cual pues no esperamos que haya muchas sales divalentes, hay muchos iones divalentes. Yo sí que tengo una pregunta para Marta Campabadal. Es que no veo, estoy ciego, no sé dónde estás. Estoy aquí. Vale, pues... de acuerdo. La Daphnia se ha usado durante mucho tiempo y se sigue usando, supongo, como una prueba de calidad de agua, ¿no? Si vive... Sí. Una Daphnia, si tenemos Daphnias en el agua, pues será agua de calidad. ¿Cómo se consigue ese equilibrio para tener la Daphnia y estar, digamos, tratando agua que puede ser tóxica? Bueno, porque partimos de un agua regenerada, que no es un agua tóxica. En principio ya ha pasado por un terciario, ha pasado por un filtro, luego ha pasado por ultravioleta y es un agua que tiene una calidad no potable, evidentemente, pero tiene una muy buena calidad. Entonces, de hecho, la Daphnia ya estaba allí. Esto es lo curioso del caso, que lo que había era poquita y estaba solo en zonas donde no había eutrofización. En el momento que hemos repoblado,
pues hay un montón, hay más peces y han disminuido los episodios de eutrofización, vamos, dramáticamente. El tema es que es un indicador de que la cadena trófica está muy bien, porque de hecho en aguas salvajes la Daphnia magna está muy presente. Claro. Muy bien, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Yo también tengo. Sí. Bueno, es el privilegio de los moderadores el poder preguntar, y además no muevas el micro de Marta porque también iba dirigida a ella. A mí me ha parecido muy interesante, pero claro, hay algo que no me cuadraba muy bien en el sentido siguiente. Estamos hablando de agua regenerada, es decir, que tiene muy baja carga orgánica, prácticamente ninguna. Al disponer o al producirse episodios de eutrofización en la laguna, a mí me cabe la duda de si no hay algún fallo en el proceso de regeneración o si lo que se está pretendiendo es utilizar la laguna como precisamente otra parte del proceso de depuración. Entonces, era simplemente esa duda que me entraba y a ver si me podías... No, es muy interesante eso que dices. Porque no, precisamente es un lago que se utiliza, tiene embarcadero y todo, la gente va con barquitas, o sea que tiene que tener cierta calidad por si te salpican. Entonces, el problema con la eutrofización no es la materia orgánica, es los nutrientes. En un terciario tiene un poquito, al final sale con nitrógeno y fósforo al final. También el problema es en verano, por eso hemos puesto aireadores, para que haya agitación, es que puede haber estratificación térmica. La estratificación térmica lo que te hace es que abajo de todo hay una zona anaerobia y arriba una zona muy caliente, que con la luz solar y, bueno, además está en medio de Toledo, que aquello llega a unas temperaturas bastante interesantes, pues se produce el fenómeno de eutrofización, se dan las condiciones perfectas. Pero bueno, que el agua regenerada efectivamente es un agua que sí que cumple con, o sea, analíticamente tiene que tener unos estándares, ¿no? Y la cosa no es la materia orgánica. De hecho, la materia orgánica, el problema es el fósforo y el nitrógeno. No sé si te lo he respondido, sí. ¿Alguna otra pregunta? No. Sí, yo tenía otra pregunta para Rubén Navarro sobre la Posidonia. Los estudios, los experimentos los hacéis a 3 escalas, mesocosmos, no recuerdo todas las. El cambio de escala es algo complicado, ¿no? Eso lo saben todos los que estamos aquí, pero si además es en ambientes naturales y con organismos vivos, incluso es bastante más complicado. ¿Qué problemas os habéis encontrado para tratar de replicar a diferentes escalas? Bueno, no me los cuentes muy... O sea, no te preocupes, que voy a ser corto, voy a ser breve. Porque si no van a ser muy largos. No, bueno, ese fue un estudio que se hizo en 2003, pero que nosotros no estuvimos implicados en ese estudio, ¿vale? Eso fue la Universidad de Barcelona, la de Alicante, el CSIC y el IEO. Y nosotros lo único que hacemos es aplicar esos umbrales de salinidad a nuestras desaladoras. Somos un organismo autónomo y lo que tenemos que cumplir con la legislación medioambiental y nosotros no nos encargamos de hacer eso, de cumplir normativas exclusivamente. Entonces era más fácil la respuesta. Sí, sí, ha sido rápido, ¿eh? Este vez es rápido. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bien, pues entonces aquí terminamos la sesión. A mí me parece que el título de esta sesión es muy adecuado, Economía circular y sostenibilidad. Y yo estoy convencido que en futuros congresos de EDIR estos temas van a ser cada vez, o sea, van a estar más, llamémosle entre comillas, de moda. Es cierto que hay una gran diversidad de temas, pero todos ellos están englobados con este título. Yo no sé, Alberto, si quieres comentar alguna cosa. No, vamos, me parece acertadísimo y la verdad la calidad de las ponencias yo creo que lo dicen todo. O sea,
sea, ha sido una sesión bastante extraordinaria en cuanto a calidad, en cuanto a información y sobre todo en cuanto a organización de tiempo. O sea, quiero agradecer a todos los ponentes que han seguido estrictamente más o menos las instrucciones y nos ha dado tiempo a todo. Muchísimas gracias y bueno, pues les emplazamos a las siguientes sesiones y a continuar con el Congreso. Gracias. Muchas gracias.